No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. El apóstol Pablo tenía una oración bien concreta y bien clara, y a la vez profunda para los efesios. Él está pidiendo que por medio del Espíritu Santo Dios pueda abrir sus corazones para que entiendan realmente la gloria y la excelencia de Cristo aplicado a su propia vida. Y esto es algo asombroso, porque pudiera parecer que Pablo tendría que orar por las necesidades cotidianas de la iglesia. Bueno, la enfermedad, la falta de recursos, las necesidades, los conflictos, aquellas cosas que ellos se puedan sentir en persecución, en dificultades. Bueno, pues estas son las cosas cotidianas por las cuales oramos normalmente, ¿verdad? Traemos nuestros problemas familiares, laborales, personales, de relación, nuestras frustraciones y nuestros anhelos más profundos. Pero ese es el problema, que la mayoría de las veces lo que traemos a Dios en oración son aquellas cosas que son triviales, o más bien que corresponden a el cuerpo nada más, a nuestro tránsito en esta vida, que se refieren a nuestra vida cotidiana, pero no a nuestra dimensión espiritual, no a la parte más importante que tiene que ver nuestras propias almas. Por eso Pablo está pidiendo para ellos revelación que transforme sus vidas a la luz de la gloria, de las riquezas de Cristo, de su extraordinaria grandeza, de su poder inmenso. Y esto es por lo que Pablo está orando. ¿Nosotros por qué oramos? Oramos por nada más que por necesidades cotidianas, y una vez que hemos ya hablado al Señor acerca de la enfermedad de alguien que queremos o de nuestras propias necesidades de salud o de las cosas cotidianas, ¿qué le decimos más a Dios? Se acaba la oración, ¿no? No hay nada más que decir. Una vez que ya hemos traído nuestras ansiedades e inquietudes, ¿seguimos hablando con Dios o ya todo ha terminado? Hasta la próxima ocasión. Pues esa es la clave. La clave es que no estamos entendiendo realmente lo que significa ser cristiano. Un cristiano es alguien que quiere más, algo mucho más profundo que sus cosas urgentes son las cosas importantes. Y el apóstol Pablo está diciendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les conceda ese espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo viene para revelarnos la gloria inefable de Cristo. Y cuando tú entiendes esto, todas las demás cosas tienen una perspectiva diferente. Nuestras necesidades y frustraciones y la intercesión y el ruego, las acciones de gracias, las alabanzas, toman la dimensión adecuada, porque cuando contemplamos la gloria del Señor, cuando contemplamos su poder y su belleza, su poder inmenso y las bendiciones que en Él hemos recibido, entonces empezamos a ver las cosas en la perspectiva y a orar a Dios para conocer a Cristo más. Nosotros estamos orando para tener más comodidad, tener más seguridad, tener más recursos, tener más dones o tener más bendiciones. Pero un cristiano debería orar para tener más revelación a su alma, a su corazón, a su mente, afectos y voluntad de la gloria maravillosa de Cristo y de las bendiciones que en Él todos hemos recibido. Porque Él resulta que el apóstol Pablo enumera algunas de esas bendiciones. No todas, y no todas en su profundidad, por supuesto, pero sí hace una lista, vamos a decirlo así, de bendiciones.
Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, Efesios 1:3, en los lugares celestiales con Cristo. Y dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha, que nos predestinó para ser adoptados como hijos para Él, que mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de la voluntad del Padre, nos ha escogido, amado y predestinado para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente nos ha impartido por medio del amado que es Cristo Jesús. En Él tenemos redención por su sangre. En Él tenemos perdón de todos nuestros pecados según sus riquezas gloriosas de gracia. Y esa gracia que ha hecho sobreabundar sobre nosotros nos da sabiduría y discernimiento para que conozcamos su buena voluntad, su propósito, tal como Él ha querido, ese propósito bondadoso para con nosotros y que nos ha administrado. Es decir, que somos bendecidos de un modo increíble, de un modo indecible. Pero nosotros, ¿en qué nos centramos? En las bendiciones que tenemos en Cristo, en conocerle más, en participar de su gozo, de su poder, incluso de sus sufrimientos, de conocerle más por encima de todas las cosas. No, normalmente nosotros nos ocupamos de los asuntos cotidianos, no del reino de Dios y su justicia, sino de las demás cosas que Dios ha prometido, que Cristo ha prometido darnos por añadidura. No es extraño que estemos tantas veces como ciegos, como faltos de visión, como dice el apóstol Pedro, pues sencillamente con vista muy corta, sino ya en ceguera. Porque cuando nosotros fuimos redimidos, hemos sido sacados de las tinieblas, hemos sido sacados de la oscuridad y de la ceguera espiritual, como nos dice la Biblia. Han caído de nosotros esas escamas, como le pasó al apóstol Pablo, que no podía ver, pero que finalmente contempló a Cristo cuando cayeron esas escamas de sus ojos. Y ahora nosotros, que estamos en Cristo Jesús, ahora tenemos la enorme bendición de, puesto que hemos sido ya redimidos y nuestros ojos están abiertos, de entender que hemos sido elegidos, adoptados, redimidos, incluidos en su pacto y nada más y nada menos que con una herencia eterna garantizada por el Espíritu Santo. Pero en vez de fijar nuestros ojos en esas cosas, las estamos fijando en otras que tienen que ver con el afán del mundo, que tienen que ver con las cosas cotidianas. Y esto es tener la vista muy corta, porque centrar nuestra vida, centrar nuestras oraciones y preocupaciones en lo material, en lo humano, en lo personal, en lo corporal, es no entender que el Señor nos ha llamado a ser transformados en la medida en que vemos quién es Cristo y todo lo que en Él tenemos, para darnos cuenta de por medio del Espíritu Santo que nos enseña las riquezas inefables de Cristo Jesús, que es lo que nos puede dar consuelo, fortaleza, ánimo y poder para superar las demás cosas, para superar los retos de las necesidades, de las preocupaciones, porque Él nos cuida y porque sencillamente quiere que nos fascinemos en Él. Somos transformados mirando y contemplando la gloria del Señor Jesucristo. Y ahí vamos a recibir todo aquello que nuestras almas y corazones realmente necesitan. Y las demás cosas del cuerpo, las demás cosas de nuestras relaciones, de laborales, de todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, el Señor las va a colocar en el lugar adecuado, cuando nosotros las pongamos en el lugar adecuado. Contemplar a Cristo es ser transformados. Mirar las bendiciones que tenemos en Cristo es recuperar el gozo, traer gratitud, vivir en la luz, salir de esa oscuridad, de esa miopía espiritual, de esa ceguera espiritual, para contemplar todo lo que en Él tenemos. Que todo en Cristo es nuestro, sea la vida, sea la muerte, sea Pablo, sea Cefas, sea todas las cosas, dice el apóstol Pablo. Todo es nuestro. Nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios, sea la vida, sea la muerte. Todas las cosas son nuestras en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestro corazón se tiene que centrar, nuestra oración se tiene que centrar y nuestra vida se tiene que centrar en lo espiritual, que es la realidad que va a permanecer, que es la realidad que nadie nos puede arrebatar, que es lo que realmente
hace que podamos ser cristianos, vivir en la realidad de Dios, poner nuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no en las de la tierra. Por eso, precisamente, tantas y tantas bendiciones nos estamos perdiendo, porque no estamos mirando a Cristo y lo que en Él tenemos, sino nosotros mismos y las cosas que no tenemos, cosas, por cierto, de esta tierra. Pero aún hay tiempo de volvernos a Él para recuperar la visión espiritual. Vamos a orar. Señor, te pedimos hoy que abras los ojos de nuestro corazón, que por medio de tu Espíritu Santo nos reveles la grandeza de Cristo, el amor de Cristo, el poder de Cristo, las bendiciones que tenemos en Cristo. Y al revelarnos tantas maravillas, todas las cosas sean puestas en su lugar y seamos transformados por medio de ese Espíritu Santo para caminar contigo en fe, poniendo nuestros ojos en Él. Y todas las demás cosas tú nos las vas a dar por añadidura. En el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.